Ricardo Valparaíso, hay un tema bien interesante en lo que se refiere a la política habitacional que está llevando adelante el Ministerio de Vivienda. Existen varios programas. Hay un tema que nos interesa mucho conversar porque se viene el fin de la franquicia del IVA en el mejoramiento residencial. ¿Qué significa esto? ¿Qué alcance tiene esta información trascendente, por supuesto, para todos aquellos que aspiran a tener su vivienda, su casa, tema central hoy día en nuestro país, debate permanente en torno a la necesidad urgente de tener más viviendas en Chile? Vea nomás lo que pasa con los campamentos que proliferan, sobre todo en nuestra región. Estamos en contacto a esta hora con uno de los dirigentes de la Asociación Gremial Nacional de Constructoras de Viviendas Sociales. Él es ingeniero civil de la Universidad de Concepción, Ricardo Said. Ricardo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, buenos días, ¿qué tal? Gusto saludar a todos. Muchas gracias. Por estar acá. No, muy amable, Ricardo, muy gentil por acompañarnos, por estar acá con nosotros. Oiga, primero hablemos de esta entidad cuya sigla es ANACON, Asociación Gremial Nacional de Constructoras de Viviendas Sociales. Cuéntenos un poco, estimado Ricardo, cuándo surge y a quién agrupa con el fin de transmitir también esta información a nuestro público. Claro, mira, esta asociación nació súper jovencita, tiene aproximadamente un año y tanto, y esto nació cuando empezó el año pasado, empezamos a sufrir el aumento de los precios y la escasez de materiales de los que nosotros construimos nuestras viviendas, y nos asociamos entre 8 empresas para conversar y ver qué podíamos hacer. Esto lo fuimos conversando con el Servio y posteriormente empezamos a hacer reuniones. Esto más o menos fue como en mayo del 2021. Y luego ya se empezaron a sumar nuevas empresas y hoy día ya estamos abarcando la quinta región, la metropolitana, con más de 100 empresas. Y vamos a seguir sumando porque nos dimos cuenta después de muchos años que nosotros trabajamos en esto. En lo personal yo llevo 20 años y nunca nos habíamos asociado, siempre era como que cada uno por sí mismo se trataba de resolver sus propios conflictos, pero hay conflictos que son del rubro y que se pueden resolver en conjunto, son mucho más fáciles. Así que incluso invitamos a cualquier empresa que nos esté escuchando y que no esté todavía asociada a ANACON, de que nos pueden contactar. Correcto, Asociación Gremial Nacional de Constructoras de Viviendas Sociales, Ricardo. ¿Cuál es el momento por el cual ustedes atraviesan? Nosotros acá hemos conversado con dirigentes de la Cámara Chilena de la Construcción, tienen un diagnóstico bastante complejo del momento de la restricción en la construcción de viviendas a ese nivel, pero esa es la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Cuál es la realidad de ustedes en este último tiempo, Ricardo? Mira, primero quiero aclarar ahí que hay nosotros como entidad, como organización, somos empresas medianas y pequeñas, y más pequeñas que medianas, te diría yo. Son empresas que se dedican no a la construcción de viviendas, disculpa, en sitio propio o hace conjuntos habitacionales, sino que más bien nosotros lo que hacemos es refaccionar las viviendas dañadas, que han sido duramente golpeadas a través del tiempo, que están en pésimas condiciones, tanto condominios como viviendas unifamiliares, y que en el fondo necesitan, no estamos hablando de una manito de lado, estamos hablando de reparaciones reales, porque la gente está viviendo en situaciones bastante indignas y deplorables, o sea, donde se viven 40 metros cuadrados, con asbesto arriba de los techos, en las cañerías, toda la parte sanitaria, toda la red eléctrica que está en pésimas condiciones, que no cumple ninguna normativa. Y eso se debe a la mala construcción, malas normas que teníamos hace 30 años, 20 años atrás, y que hoy día hay que cambiarlas por nuevas normativas que son mucho más seguras. Así que aclarar eso primero, de que la diferencia entre la Cámara Chilena de la Construcción, que son empresas
que son más inmobiliarias, que se dedican a la construcción de conjuntos habitacionales. Nosotros estamos dedicados a la reparación de las viviendas que ya fueron construidas en años anteriores y que la gente necesita urgente que se pueda empezar a vivir en una vivienda más digna y que cumpla con las normas vigentes. Incluso está incluido como las ampliaciones de los mismos conjuntos habitacionales. Así que es un poco para distinguir, hacer la distinción entre ambas entidades. Nosotros somos empresas pequeñas y medianas. Claro que sí, Ricardo. Estamos conversando a esta hora en el Twitter Café de Radio Valparaíso con Ricardo Said, ingeniero civil de la Universidad de Concepción, vicepresidente de esta entidad que estamos conociendo acá, por supuesto, que es la Asociación Gremial Nacional de Constructoras de Viviendas Sociales, ANACON. Oiga, Ricardo, una de las motivaciones de este contacto es hablar de lo que implica este fin de la franquicia del IVA en el mejoramiento residencial. ¿Qué implica para los ciudadanos que están ahí buscando alguna posibilidad de vivienda? ¿Y qué implica para ustedes también como constructoras de viviendas sociales? Esto obviamente que lo que va a suceder, que todavía nosotros no tenemos la información oficial de qué va a suceder con nuestro rubro, con los programas que nosotros hacemos, todavía no es oficial. Entendemos de que esto lo tiene que ver Hacienda con el Servicio de Impuestos Internos, informarle al Ministerio. Y eso se está en este minuto en trámite. Pero si fuera así, si fuese de esa manera, lo que va a suceder es que disminuyen inmediatamente los subsidios, porque ese IVA que nosotros hoy día tenemos, esa rebaja tributaria, que es el 65% del valor del IVA, está pasado a los usuarios, a los beneficiarios, o sea, el que se ve beneficiado es la gente. Entonces, para hacer algo así, casi con poroto, si una vivienda, por ejemplo, tiene 100 UF de subsidio, en este minuto el 6,5 UF se van hacia el IVA. Y si posteriormente, si fuera el 19, o sea, al final la persona quedaría con 81 UF real para que pueda hacer sus reparaciones. Por ende, le disminuye la cantidad de reparaciones. Finalmente, a nosotros no nos toca directamente, le va a tocar a la gente. Una vez más, otra vez es la gente la que va a tener que pagar ese tributo. Y esto nosotros estamos en conversaciones para que no sea, porque a veces hay partidas que no pueden bajarse de un cierto valor. O sea, hay ítems que son completos, o sea que no hay de dónde sacarle más partida a la gente. A lo mejor si nosotros reparáramos un techo de una vivienda, por ejemplo, para cambiar el asbesto, no hay de dónde sacarle partida para que llegara a 81 en vez de a 93,5. Por lo tanto, lo que tendría que hacer el Servio para no permitir que eso lo pague la gente es aumentar el subsidio. Entonces, finalmente, el Estado paga lo mismo que recauda. Entonces, nos parece que como política para nosotros, o sea, para este tipo de... Estamos hablando de vivienda social, ¿no? ¿Verdad? Entonces, por lo tanto, es como que no tiene mucho asidero, porque de alguna forma recauda y por el otro lado tendría que aumentar y pagar, dar un beneficio mayor. Oiga, bien complejo el tema para todos los chilenos que aspiran a un mejoramiento en su vivienda. ¿Esto ya es ley? ¿Parte ahora el próximo año? ¿Habrá posibilidades de conversar con el fin de que esto se replantee? Entiendo que esto va dentro de la nueva norma tributaria. Sería bueno que nos explicara eso, Ricardo. Esto ya es ley. Para todos los efectos del país, se constituye ya una situación que ya está clara y ya todos los entes que trabajan en los rubros distintos ya lo conocen. Sin embargo, específicamente para el rubro nuestro, que hablando de las viviendas sociales, nosotros hemos hecho las preguntas de rigor, estamos esperando una respuesta oficial por parte del Ministerio
para que nos aclare, porque a partir de qué momento nosotros, lo que más sabemos en este minuto, tenemos como una especie en forma extraoficial, porque no nos ha llegado nada oficial, de que esto no se va a aplicar el próximo año, y tampoco se aplicaría, entiendo, el 2024, se empieza a aplicar gradualmente a partir del 2025, hasta llegar al 19%. Pero eso es lo que nosotros nos han dicho y nosotros necesitamos ya una resolución, algo definitivo por parte del ministerio que nos informe cuál va a ser la situación en los próximos años. Porque ya en enero, febrero se empiezan a hacer las postulaciones y eso ya tiene que llevar el IVA aparejado ahí a cada postulación que nosotros hagamos. Entonces, por lo que en este instante todavía no está 100% claro. Lo que sí está claro es que se va a aplicar para el resto de todos los rubros del país. Oiga, Ricardo, esto por donde se le mire es un retroceso bien particular esto, ¿eh? Avanzamos en algunos temas 3 pasos, pero retrocedemos otros 2. Este es como que cuesta encontrarle el sentido de acuerdo a lo que tú estás explicando. La clase media, una vez más, es la perjudicada, Ricardo Said. Claro. Bueno, lo que pasa es que en este caso, vamos a hablar por nuestro rubro, en la industria que nosotros desarrollamos, lo que va a suceder, hay 3 alternativas. Una, de que la gente una vez más tenga que pagar un tributo más alto, y es justamente la clase más desposeída, la gente que necesita que se le dé un subsidio, que no tiene. No es que ellos puedan ir a pagar un aporte adicional o tributal, porque las empresas constructoras no lo van a pagar. O sea, en ningún momento se ha pensado que nosotros vamos a decir, entonces esto lo sacamos de nuestras utilidades. No es así, nosotros vamos a tener que rebajar las partidas a las personas, porque ya le di un ejemplo súper concreto. Entonces, y lo otro que tendría que hacer el Servio es aumentar el subsidio. Entonces, por ende, lo que hace el Estado es recaudar por un lado y entregar por otro. Entonces, y eso debería cambiar todos los programas habitacionales. Y eso no tendría ningún sentido, porque finalmente es como sacarle bolsillo al Estado una plata y devolvérsela al otro. No tiene mucho asidero. Pero esperamos que las buenas intenciones que tienen, porque yo entiendo que todo esto es para mayor ayuda social. Para poder recaudar más IVA significa tener una cantidad adicional de recursos para todos los programas sociales. Y este es uno de los programas sociales más importantes que tiene el país, que es la cantidad de viviendas que están en dignas condiciones, gente que está viviendo en 40 metros cuadrados, son 3 familias que están viviendo en esas condiciones, que en pésimas condiciones, no tienen ni siquiera una plaza, no hay un árbol dentro de los sectores aledaños, entonces los niños no saben dónde jugar. O sea, este es un problema país gravísimo, tanto como es la salud y la educación, donde nosotros no nos vamos a meter. Pero en este caso puntualmente, lo que nosotros hemos visto durante 20 años es que la calidad de vida de las personas, cuando uno le hace un mejoramiento, cambia radicalmente. Son personas que se enferman menos, que tienen mejor estado de ánimo, que trabajan mejor, que le producen de alguna forma en su trabajo, están más contentos porque llegan a una vivienda digna, que es lo que todos queremos como seres humanos. Entonces, el gobierno tiene que entender lo que están haciendo, y yo me imagino que el ministro, en su potestad, va a tomar las medidas adecuadas para poder desarrollar esto en forma que sea buena para todas las partes, y que podamos hacer de esto no un drama, sino al contrario, como dice el Estado, aumentar la situación social, pero no empeorarla. Es de esperar que sea así, Ricardo Said, ingeniero civil, vicepresidente de ANACON, que es esta entidad, esta Asociación Gremial Nacional de Constructoras de Viviendas Sociales. Oiga, hace algún rato le preguntaba yo respecto de la labor que ustedes cumplen como ANACON, de el momento que ustedes están viviendo, llamémoslo empresarialmente, Ricardo, porque, claro, te detuviste un poco en zanjar la diferencia con la Cámara Chilena de la Construcción.
¿Cómo está el momento y las proyecciones dentro de lo que está pasando la economía del país, Ricardo? Bueno, ahí nos tocó un punto bastante crítico porque nosotros, eh, el presupuesto existente para este tipo de programa se disminuyó alrededor en un 40%. Entonces, esto significa que un 40% menos, o sea, si antes eh, recibían este subsidio alrededor de 120.000 familias, hoy día estamos pensando en 70.000, 80.000. Eso significa que 40.000 o 50.000 familias por año van a quedar sin este beneficio. Eso es gravísimo, porque yo entendemos el programa de gobierno de esta administración de que quieren hacer viviendas nuevas y eso nos parece plausible porque sí, efectivamente hay 600.000 viviendas que faltan en este país. Sin embargo, no se puede, como se dice en buen chileno, de vestir un santo para tapar otro. O sea, en el fondo lo que están haciendo es dejando de lado a una cantidad enorme de viviendas que la gente ya se está juntando, los dirigentes ya saben lo que está pasando, van a quebrar empresas constructoras que no van a tener trabajo, van a quebrar entidades patrocinantes, va a haber cesantías, y yo no quiero ser catastrofista ni mucho menos, pero le tengo que decir lo que está sucediendo en este instante, a no ser que se cambie un poco la política de gobierno. O sea, en este instante disminuir el presupuesto va a significar que 40.000 viviendas no puedan ser refaccionadas. O sea, en un cabo de 4 años son 170.000 viviendas. Eso va a ser una situación de emergencia en el país. Y posteriormente a eso, la cantidad de empresas que van a quebrar va a ser más o menos importante. Ya de hecho hay empresas que están quebrando y que ustedes ya lo conocen. O sea, quebró Claro Vicuña, que es una empresa, una de las más grandes de Chile, y así han habido ya bastante otras empresas constructoras que han ido cerrando las puertas, y por lo tanto nos va a pasar lo mismo a nosotros. También le pasa a las entidades patrocinantes, que ellos también se dedican exclusivamente a lograr los beneficios para la gente. Entonces y más encima el alza de los materiales, más encima el alza también, la gente con la inflación se tiene que aumentar la mano de obra. También se lo hemos hecho ver al ministerio, que hoy día tenemos una situación casi como un terremoto grado máximo, porque hay empresas que no pueden construir con los materiales que hoy día, porque los serbios lo que hace es regular los precios, o sea, en el fondo el precio lo pone el Estado. Es una de las pocas partes en Chile donde el valor de mercado lo pone directamente el mandante, en este caso. Entonces el serbio nos dice cuánto vale el metro cuadrado, para que me entiendan, hacerlo claro, cuánto vale el metro cuadrado de albañilería, no lo digo yo, lo dice el serbio. Entonces, por lo tanto, si yo calculo y no me da el metro cuadrado de albañilería porque yo voy a comprar y no me da con la mano de obra, simplemente eso no se puede ejecutar. Al no poder ejecutarse, no puedo hacer trabajo y yo voy a tener que cerrar las puertas y tener que despedir. Eso es una consecuencia gravísima que va a suceder en los próximos meses si es que esto no cambia la política un poco de los presupuestos. Por ejemplo, para que se entienda con más, a mí como ingeniero me gustan los números, de 100 millones de UF que se otorgan al Ministerio de Vivienda para lo que es la construcción de vivienda y para la reparación de vivienda o mantenimiento, eran 80-20. O sea, eran 80 millones que se daban a las viviendas nuevas y 20 millones de UF se otorgaban a las viviendas para refaccionar, a nuestros programas, a los programas al DS27, 255. Y resulta que hoy día bajó a 12 millones de UF. O sea, hay 8 millones de UF que van a ser otorgadas a la construcción de viviendas. Vuelvo a repetir, nosotros como ANACON queremos ser súper claros en eso, que nosotros encontramos plausible absolutamente que se construyan más viviendas en Chile. Nos ponemos
a la par con el ministerio, y nos alegra que existan políticas habitacionales que sean con mayor esfuerzo para la gente que no tiene vivienda. Pero eso no significa de que para poder otorgar un beneficio a una familia, yo le quito un beneficio que esto ya lleva más de 20 años, que se está trabajando y que la gente los conoce y que lo están esperando. Que hay gente esperando hace 20 años que se le arregle su vivienda. Claro que sí. Entonces, esto no es un tema menor, es un tema país. Tremendo tema, Ricardo, se lo agradecemos muchísimo. Lo que se nos viene en esta materia es bastante complejo, tú lo has adelantado. Recuerdo la conversación que tuvimos ayer al cierre del Twitter Café con un salubrista médico, exdirector de la Posta Central de Santiago, a raíz de los problemas que hay en salud, que tenía un diagnóstico similar. Si no hay solución, si no hay inversión en los servicios de urgencia, se nos va a ir apagando la luz de a poco en esta materia. Ricardo Said, ingeniero civil, vicepresidente de ANACON, muchísimas gracias por explicarnos este tema complejísimo, preocupante. Lo instalamos acá en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Ricardo, muy amable, ¿eh? No, las gracias a ustedes por habernos invitado a participar y haber contado un poco lo que está sucediendo para que toda la ciudadanía esté al tanto de esta situación. Muy amable, gracias, que tengan bien. Hasta pronto, Ricardo, que esté muy bien. Temas de trascendencia nacional, por supuesto, atentos acá en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Nos separamos algunos minutos, volvemos luego junto a ustedes.